Bueno, estamos acá tratando la ordenanza fiscal, que como bien dijeron, es la ordenanza que fija qué impuestos se van a cobrar durante el año que viene en el distrito. Quiero agradecer, y me parece que es importante hacerlo, al presidente de la comisión, porque siempre está abierto a las consultas, a las preguntas, a los miembros del Ejecutivo que vinieron a presentar el proyecto y a defenderlo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque me parece que hay que reconocer cuando se dan esas cosas. También reconocer eso no implica dejar de ver toda una serie de cuestiones que nosotros entendemos que hacen que no se pueda acompañar esta ordenanza fiscal, porque hay una serie de impuestos con los cuales no estamos de acuerdo en que se cobren en Vicente López, y hay otra serie de impuestos que, además de no estar de acuerdo con que se cobren en Vicente López, creemos que son inconstitucionales, agregándole además que tampoco acordamos con el índice corrector que se propone, porque estamos hablando de un índice corrector de un 34%, bien mencionado muchas veces la palabra hasta, pero como dijo la concejal que me precedió, en el artículo 18 no figura esa palabra hasta. Estamos buscando también el original de dónde viene, que es de la ordenanza, del artículo 261 bis, y ahí figura la palabra hasta. Está buscando parte del equipo de trabajo. Si no terminan cuando yo esté hablando, seguramente se lo pasaré a otro concejal para que lo lea, porque no figura la palabra hasta ahí. También un índice corrector en el marco de un gobierno que es parte de un proyecto político que plantea una inflación de un 17% para el año que viene, o una proyección de un 17%. Acá hay por lo menos una diferencia que nosotros vemos en torno a, o cómo prevé la inflación el intendente Jorge Macri para el año que viene, o cómo la prevé Mauricio Macri. O quizá Jorge Macri acuerda con que va a haber un 17% de inflación el año que viene, pero quiere cargarle otro 17% más de forma impositiva a los vecinos del distrito a través de este índice corrector. Y acá me traen el artículo que hacemos referencia y no está la palabra hasta tampoco en la ordenanza original que se modifica. Lo digo porque me parece importante también para tenerlo como herramienta, no solo para los concejales, sino también para los mayores contribuyentes. También entendemos que está muy bien condonarle deuda a los jubilados, pero lo que entendemos es que no se puede tramitar eso si no tienen, si tienen deuda anterior. Y hay un proyecto presentado por el Partido Justicialista en el 2014 y en el 2015 donde se solicitaba cambiar esto para que los jubilados con deuda puedan tramitar esa exhibición que les corresponde, pero bueno, sigue estando dando vueltas. Y después vamos a algunos de los impuestos que creo yo, o creía yo hasta hace poco, que eran de carácter inconstitucional, como es la tasa vial. Por un lado porque es una doble imposición, y por otro lado porque es un impuesto federal. Entendía yo hasta hace poco eso. La verdad que yo entendía hasta hace poco que era un impuesto federal y que no lo podía cobrar el municipio, que era inconstitucional cobrar una tasa federal o un impuesto federal, convertirlo en tasa municipal. Y lo venimos diciendo en cada ordenanza impositiva fiscal, no solo yo, sino otros concejales, desde que existe esta tasa, este impuesto federal cobrado por el municipio. El tema es que ahora no lo digo solo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a través de una cédula de notificación que voy a pasar a leer, que dice: la delegación zonal actuante verificó que el municipio ha ingresado importes en el cálculo de recursos del ejercicio 2015 a través de las partidas 12.1.16.01 tasa vial municipal y 12.1.16.02 tasa vial municipal de ejercicios anteriores. Este honorable Tribunal de Cuentas ha expresado respecto de la tasa de referencia que su cobro debería corresponder con la efectiva prestación de un servicio al cliente,
situación que no se verifica en este caso. Y por otro lado, al estar la provincia de Buenos Aires adherida a la ley de Fondo Nacional de Vialidad, ello imposibilita a sus municipios imponer tributos como el presente. Asimismo, la sede judicial y con similares fundamentos con fecha del 16 de marzo del 2015, se ha declarado la inconstitucionalidad de la ordenanza que crea la tasa de similares características, todas las características personales de esa causa, que es la número 29.220 en trámite ante el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata. Por lo cual ya no somos solo algunos concejales de varios distritos y de varios partidos en Vicente López que pensamos que es inconstitucional, sino también el Tribunal de Cuentas. Esto es una notificación. Van a decir que no es una sentencia definitiva, pero en algún momento va a llegar una sentencia definitiva y después en la impositiva voy a contar cuánto se viene acumulando, que va a generar un problema importante para quienes votan estas cuestiones o para el municipio. También nos encontramos con una tasa de seguridad que nuevamente creo yo que es de doble imposición tributaria, por lo cual no se tendría que estar cobrando. Después está el cobro a las piletas municipales, que es una tasa que esta no es inconstitucional como las demás, pero por lo menos humildemente este concejal cree que no se puede cobrar esa tasa, que es una cantidad de ingresos chica para el municipio que se podría ver de dónde se podrían obtener y no cobrándole a familias del municipio que ya pagaron a través de los impuestos esas piletas que se construyeron en su momento la realización para acceder a ellas. Por otro lado, está abierta también la posibilidad de cobrar entradas a los espectáculos municipales, que en principio es una cuestión polémica, más abierta a la subjetividad, pero que tampoco acuerdo del todo. Y tampoco acuerdo, ya que también ahí sí creo que es una doble imposición, en la extracción y la poda de árboles. Por lo tanto, por lo menos a mí me hace muy difícil acompañar esta ordenanza fiscal. Y también quiero retomar algunas cuestiones que se dijeron en la sesión preparatoria, y de la misma manera que reconozco el trabajo de la comisión y el ejecutivo al armar esta ordenanza fiscal, no estoy de acuerdo, y lo digo claramente. Y se da por un lado porque dijeron en la ordenanza preparatoria el día que se trató que esta ordenanza impositiva fiscal era una ordenanza solidaria. Yo creo que es mucho más solidaria de los vecinos hacia el municipio que del municipio hacia los vecinos, como está planteada con los índices de inflación y el índice corrector. También dijeron que era acomodamiento de precios. Está bueno llamar de esa forma a los impuestazos, pues también a nivel nacional dijeron que era sinceramiento, los tarifazos. Es una buena forma de quedar cool, quedar bien cuando uno pega un tremendo impuestazo. Y por último, para cerrar, espero que, como se va a aprobar esta ordenanza fiscal, porque somos minoría quienes vamos a votar en contra, que este mismo índice corrector del 34% se use como base para la paritaria de empleados municipales el año que viene. Muchas gracias.